Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Pilar Díez Suárez, soy jefa del Departamento de Imagenología del Hospital Infantil de México y quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Pediatría, así como a la Asociación Médica de nuestra institución, por la invitación para participar en la sesión de casos clínicos por especialidad del COVID-19. Quiero comentarles que la especialidad de radiología es una de las especialidades cruciales para hacer el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con COVID-19. Por tal motivo, me gustaría mostrarles a ustedes para que pudieran identificar los hallazgos más importantes de la patología tanto pulmonar como abdominal y neurológica que estamos teniendo en nuestros pacientes, tanto en la institución como a nivel mundial. También es importante que ustedes sepan cuáles son las recomendaciones para revisar y realizar los estudios de imagen y no radiar al paciente pediátrico bajo ninguna circunstancia de no ser necesario. Algo que es bien importante es que inicialmente se pensaba que el COVID no afectaba a la población pediátrica. Sin embargo, al empezarse a dar cuenta que sí, los niños eran susceptibles de afección, los radiólogos tuvimos que aprender a visualizar estas imágenes tanto en el paciente adulto como en el paciente pediátrico y aprender a identificar cuáles podrían ser algunos datos que nos sugirieran que los pacientes podrían ponerse peor o tener algún valor predictivo para el pronóstico de nuestros pacientes. Si bien es cierto que la afección clínica es menos severa en los niños, la afección radiológica presenta las mismas características que en los adultos y puede llegar a ser tan severa que queden con secuelas importantes. Algo que voy a estar mencionando durante toda la plática es que los estudios de imagen no deben ser, bajo ninguna circunstancia, utilizados de manera rutinaria para el diagnóstico del COVID-19. Deben estar reservados únicamente para cuando los pacientes no tienen buena respuesta al tratamiento, se complican y entonces es ahí cuando los métodos de imagen podemos ayudar. ¿Qué métodos de imagen tenemos para estos pacientes? Pues podemos utilizar la radiografía convencional, podemos utilizar la tomografía. Ambos métodos utilizan radiación ionizante, por lo cual hay que tener mucho cuidado con ellos. Podemos también utilizar el ultrasonido para la evaluación tanto pulmonar como abdominal y la resonancia magnética para lesiones de tipo neurológico. Hay algunas consideraciones especiales en los niños. Como inicialmente no había muchos casos reportados, algunos grupos a nivel mundial empezaron a juntarse para tratar de identificar algún patrón característico de esta enfermedad en el paciente pediátrico. Y fue así como surgen algunos artículos a principios de la pandemia, a finales del 2019, donde se hace una recolecta de casos pediátricos, pero en realidad no tenían mucho peso desde el punto de vista radiológico, porque a veces no estaban hechos por radiólogos, sino que era más bien un intento desesperado por tratar de buscar un patrón característico. Posteriormente vinieron publicaciones de series mucho más grandes, en donde se pudieron identificar ya patrones radiológicos similares a los de los adultos y se hizo hace poco un trabajo en conjunto con la Sociedad Europea de Radiología Pediátrica y la Sociedad Latinoamericana de Radiología Pediátrica, en donde se visualizaron, se caracterizaron y se mostraron los hallazgos más comunes desde el punto de vista radiológico. Algo que es muy interesante es que en las primeras series que nosotros estuvimos visualizando de los pacientes asiáticos, tenían hasta el 60% de radiografías normales, a diferencia de la serie que nosotros hicimos con la Sociedad Europea de Radiología Pediátrica, en donde solamente el 2% de las radiografías que se tomaban a los pacientes eran de características normales. ¿Cuáles son los hallazgos más importantes? Vamos a mostrar primero los hallazgos radiológicos, después los hallazgos tomográficos, un apartado de ultrasonido y qué podemos hacer con la resonancia magnética para las lesiones de tipo neurológico. En el aspecto radiológico, lo que tenemos es que el patrón más característico que nosotros encontramos en las radiografías de tórax es el engrosamiento intersticial. Si ustedes recuerdan cómo está formada la trama a nivel pulmonar, pues tenemos los alvéolos y toda la trama de soporte o el esqueleto que sostiene esos alvéolos es el intersticio.
Esto es lo que se engrosa de manera muy temprana en la patología por COVID-19. Lo encontramos engrosado hasta en el 58% de los casos que fueron evaluados en este trabajo que se realizó, y posteriormente se encontró que las zonas de consolidación representaban hasta un 35% de afectación pulmonar en estos pacientes. Claro que también teníamos afectación de opacidades en vidrio despulido, que ahora les voy a mostrar algunos casos. Teníamos patrones de tipo intersticial y alveolar mixto, teníamos derrames pleurales o inclusive neumotórax, porque estos pacientes hacen pequeñas bulas en el pulmón y cualquiera de estas que se revienten pueden provocar neumotórax pequeños o de gran tamaño. De tal forma que aquí les muestro, miren, un engrosamiento peribronquial, bilateral. Así es como se ve la trama intersticial engrosada de manera inicial en el paciente con afección pulmonar por COVID. Si se fijan los hallazgos que les voy a mostrar, la verdad es que son bastante inespecíficos y pudiera tratarse de una neumonía por cualquier otra patógeno de tipo viral. Pero bueno, lo que tenemos ahora es el COVID y estamos tratando de buscar ciertos patrones específicos para esta enfermedad. Aquí tenemos un pequeñito que tenía un sangrado importante intracerebral parietal del lado izquierdo por un cavernoma que se le reventó, y además empezó con síntomas pulmonares y dio una prueba de PCR positiva. Y vean cómo aquí podemos encontrar esta trama intersticial bilateral de predominio más derecho. Por alguna razón el lado derecho se afecta más que el lado izquierdo. Y otra cosa que es importante de mencionar es que estos pacientes tienen, además de esta trama intersticial engrosada, una elevación del hemidiafragma del lado derecho en relación a un crecimiento de la glándula hepática por el proceso inflamatorio tan severo que presentan durante la tormenta de citocinas. Tenemos entonces ya el patrón de intersticio engrosado, y ahora les voy a mostrar el patrón de consolidación. Vean cómo la imagen radiológica cambia. Tenemos prácticamente opacificado todo el pulmón en forma bilateral, pero más del lado derecho. Este es un pequeñito de 5 meses con antecedentes de ser prematuro. Y vean cómo todo el pulmón está opacificado. Tenemos además líneas de aire que identificamos fácilmente y que ya nos están hablando también de una afección de tipo alveolar. Posteriormente tenemos también patrones que pueden empezar a mezclarse. Tenemos aquí en la región apical del lado derecho una zona de consolidación con estas zonas de imagen de vidrio despulido que literalmente, por eso nos dicen imaginólogos, pero la verdad es que cuando ustedes limpian un vidrio y quedan estas manchas como difusas que no dejan ver hacia afuera de manera correcta, es el mismo patrón de vidrio despulido que nosotros vemos en el pulmón y que es tan característico de las lesiones por COVID. Generalmente son de tipo periférico y bilaterales. Ahora se las voy a mostrar solamente por radiología, pero posteriormente las vamos a ver en tomografía y van a ver la diferencia. Aquí tenemos otra vez estas zonas de engrosamiento intersticial parailiar bilateral, pero vean en la zona basal del lado izquierdo cómo empieza a borrarse el perfil anatómico normal que nosotros debíamos ver de la trama pulmonar, y estas son las imágenes características de vidrio despulido. Aquí tenemos otro caso en el que les mencionaba, ya haciendo un resumen, intersticio engrosado, patrón de vidrio despulido, y pueden debutar con un neumotórax como en esta imagen. Tenemos la imagen de la radiografía y tenemos la imagen de la tomografía computada. Vean cómo en la zona apical de la tomografía computada tenemos estas pequeñas zonas quísticas, que alguna de estas seguramente se reventaron, y entonces los pacientes pueden debutar con neumotórax muy severos que les causan un deterioro clínico muy súbito y que tienen que ser sospechadas por el intensivista o el clínico que esté tratando al paciente por la forma en la que se comporta esta enfermedad. Entonces, tenemos que estar como muy al pendiente de todo esto. También podemos tener derrames pleurales. Los derrames pleurales, pues evidentemente lo que vamos a encontrar es que estamos borrando los ángulos tanto
frénicos como cardiofrénicos, pueden ser uni o bilaterales, aquí lo tenemos del lado izquierdo, y podemos hacer uso de otro método de imagen que no utiliza radiación ionizante, que es el ultrasonido, para que aquí donde ustedes están viendo la E de effusion o de derrame pleural, podemos identificarlo de manera muy fácil y muy temprana. Entre más pequeño sea el chiquito, más fácil nosotros vamos a poder hacer el diagnóstico con el ultrasonido. Cuando los pacientes son mayores, pues el diagnóstico se hace más fácilmente con otros métodos como la tomografía computada. Vean aquí la evolución de este chiquito que tenía 3, casi 4 meses, que empezó con engrosamiento intersticial bilateral parailiar. Posteriormente, en la radiografía del medio, vemos cómo tenía una zona de consolidación bilateral, pero de predominio derecho. Y finalmente, cuando la neumonía ya va resolviendo, cómo los pulmones se van limpiando. Todavía no tenemos información suficiente de cuáles van a ser las secuelas de estos pacientes que tienen afección pulmonar por el COVID-19, pero lo que parece es que están haciendo datos de fibrosis. Ahora les vamos a mostrar cuáles son los hallazgos más frecuentes en tomografía computada. Ya vimos que en la radiografía de tórax el intersticio engrosado era lo más frecuente, pero curiosamente en la tomografía la opacidad o la imagen de vidrio despulido es la más frecuente que nosotros vamos a encontrar, hasta casi en el 60% de los casos. También tenemos imágenes de consolidación o de árbol en gemación, que ahora vamos a ver, pero que son mucho menos frecuentes. Entonces, las imágenes de vidrio despulido que les mostrábamos en las radiografías convencionales, vean cómo se ven. Son zonas como nosotros las describimos como redondeadas, como algodonosas, como el algodón de azúcar, que están distribuidas de manera bilateral y bastante simétrica en ambos campos pulmonares, y que son muy características de las lesiones por COVID y que estamos viendo en los pacientes pediátricos. Si nosotros lo hacemos por tomografía computada, pues vean cómo se ven las lesiones redondeadas, algodonosas y bilaterales, y pueden ser muy pequeñas o muy aparatosas. Esto no quiere decir que el paciente clínicamente tenga mayor o menor afección. Aquí, como pueden ver en la radiografía, en la zona basal izquierda tenemos una zona de borramiento, de opacificación, que cuando le hacemos la imagen tomográfica, pues lo que tenemos es esta imagen de vidrio despulido, algodonoso, como esponjado, que nos hace una imagen borrosa a nivel del parénquima pulmonar. O en este otro caso, que tenemos zonas de consolidación. Ya habíamos visto que también podemos tener zonas de consolidación que se ven muy bien desde la radiografía simple, pero en la tomografía podemos caracterizarlas de mejor manera. Podemos inclusive decir si son anteriores, si son posteriores, si tienen algún segmento pulmonar tomado o varios segmentos afectados. Esto es muy importante porque entre más datos le demos a los clínicos, mejor va a ser el tratamiento que reciban los pacientes. Aquí tenemos una imagen de una radiografía convencional y es la imagen de la tomografía del mismo paciente, en donde estamos viendo no solamente estas imágenes de tipo algodonoso bilaterales, sino que empezamos a ver cómo se cavitan, y se llama esto el signo del halo inverso o del halo reverso. Y esto lo que quiere decir es que la afección está siendo mayor, que el paciente está teniendo cavitación y que está teniendo afección no solo intersticial, sino ya de tipo alveolar. Si nosotros comparamos ambas imágenes, tenemos el signo del halo, que es una imagen redondeada, blanquecina, comparada con el signo del halo inverso, que lo que tiene es una zona de cavitación en el interior y que lo que nos está diciendo es que hay mucho. Tenemos también estas imágenes de árbol en gemación, que se parecen mucho a las imágenes que nosotros vemos en los pacientes con tuberculosis, en donde vemos el segmento tanto vascular como bronquial y estas pequeñas ramificaciones que se hacen alrededor del mismo que parecen como un árbol. Entonces, como ven, tenemos muchos patrones radiológicos y cuando todos estos se mezclan, lo que nosotros tenemos es lo que le llamamos el crazy paving, que también es muy característico de estos pacientes con COVID, en donde ya está todo mezclado. Tenemos intersticio engrosado, tenemos el patrón de vidrio despulido, tenemos zonas de consolidación,
tenemos zonas vasculares también engrosadas y se hace prácticamente un desastre, un empedrado en el pulmón, y estos son casos que ya están mucho más avanzados y que tienen lesiones mucho más severas. Hemos visto también que estos pacientes tienen lesiones de tipo vascular, en donde el diámetro del vaso comparado con el bronquio adyacente, que normalmente debe ser 1:1 y el calibre debe ser muy similar, tenemos congestión vascular importante, y entonces lo que parece es que tienen como este dato de redistribución de flujo, como si tuvieran sobrecarga hídrica, y en realidad lo que tienen es un aumento en el diámetro de los vasos por congestión vascular de tipo focal o difusa. Cuando nosotros podemos utilizar el ultrasonido para orientar al clínico, que normalmente se hace en las áreas críticas como las áreas de urgencia, tenemos este patrón que es normal, el patrón 2, que son las líneas B1, que son líneas con afección de tipo intersticial, el patrón 3, que son líneas B2, que tienen una afección tanto intersticial como de tipo alveolar, o el patrón 4, que son lesiones en donde ya podemos ver zonas de consolidación franca. El patrón B2 podríamos verlo en la radiografía como si fueran zonas de vidrio despulido, y eso es lo que nosotros transmitimos al clínico cuando estamos haciendo esto. ¿Y qué pasa en el cerebro de los pacientes cuando tienen COVID? Pues bueno, podemos tener lesiones directas, que son por replicación viral incipiente en el sistema nervioso central, o lesiones de tipo indirecto, que son consecuencia de la activación de la cascada inflamatoria tan severa que se desencadena en algunos de nuestros pacientes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos verlo por resonancia magnética. Algunos pacientes refieren que pierden el sentido del gusto, pero en realidad la lesión a la hora de hacer la resonancia magnética está en todo el tracto olfatorio. Aquí tenemos unas imágenes de resonancia donde vean cómo brillan las zonas del bulbo olfatorio, y esto es lo que le provoca al paciente la clínica. O pacientes que tienen enfermedad como tipo síndrome de Guillain-Barré. Estas dos son imágenes, las del lado izquierdo de su pantalla sin contraste, y las imágenes del lado derecho de su pantalla tienen contraste, y vean cómo la emergencia de las raíces nerviosas, tanto anteriores como posteriores, están engrosadas y refuerzan de una manera anormal. También podemos tener datos de encefalopatía, de encefalitis, por ejemplo, en esta imagen, la última, la tercera de su lado derecho, imágenes muy similares a la encefalopatía diseminada, que son lesiones de tipo desmielinizante, bilaterales y difusas, que pueden estar condicionando mucha afección neurológica en el paciente. Y bueno, ¿qué es lo importante para llevarnos a casa como conclusión? Pues bueno, que si se requiere de la imagen, la radiografía de tórax debe ser siempre el primer método de elección, porque es donde nosotros vamos a empezar a visualizar los cambios importantes en los pacientes. Los hallazgos más frecuentes en estas radiografías, ya habíamos dicho que era el engrosamiento intersticial y peribronquial, bilateral. La tomografía es lo que vamos a observar, son patrones de tipo ya consolidado, complicado, en donde nosotros lo que vamos a estar buscando ya es una complicación importante que podamos comunicarle al clínico para que tome decisiones importantes sobre el paciente. Y finalmente los hallazgos neurológicos que podemos ver por resonancia magnética, que ya fueron mostrados y que ayudan también mucho a los clínicos. Y bueno, no puedo irme sin agradecer nuevamente la invitación y a todo el equipo de radiología del Hospital Infantil de México, que durante toda esta pandemia han estado súper comprometidos con la camiseta muy bien puesta, limpiando los equipos, protegiéndose, protegiéndonos a todos para que los pacientes tengan los estudios en tiempo y forma adecuado y los clínicos puedan ayudarlos lo más pronto posible. También quiero agradecer a la doctora Judith Almanza, que me ayudó con esta plática y que fue parte importante del proceso de elaboración del artículo de la colaboración entre la Sociedad Latinoamericana y Europea de Radiología Pediátrica para mostrarles los hallazgos que en esta plática les enseñé. Espero que haya sido de utilidad esta plática y nos vemos pronto.
Hasta luego.